No hay motivos para hacer acopio de tantos alimentos, incluso de determinados productos sanitarios en casa. Vamos a ver cómo se pueden gestionar todo este tipo de emociones a través de Acerina Ramos, que es psicóloga clínica y que nos acompaña esta mañana en Buenos Días Canarias. Acerina, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Bueno, ¿a qué se debe precisamente esa ansiedad por esa compra masiva, por imitar quizás lo que estamos viendo a través de las redes sociales, lo que vemos en los supermercados? Quizás una forma también de despertar esos instintos primarios que tenemos. Pues sí, la verdad es que la respuesta es básicamente una respuesta de lucha-huida, que es un tipo de respuesta que tenemos las personas como mamíferos que somos cuando nos sentimos amenazadas. Por tanto, ante la amenaza buscamos formas de sobrevivir, porque pues seguimos siendo animales no humanos y ese miedo nos puede hacer empezar a actuar de formas que son poco efectivas. Claro, sobre todo porque a lo mejor hacemos caso a lo que no se debería hacer en teoría, y que nos dicen los expertos, pero no hacemos caso a las recomendaciones. Nos dicen bien claro, no va a haber desabastecimiento, pero por si acaso vamos al supermercado. ¿Esto por qué ocurre? Pues esto ocurre justamente porque nos estamos guiando por el miedo, ¿no? Es totalmente natural, es totalmente entendible que ante una situación que yo percibo como crítica me quiera poner a salvo y quiera poner a salvo a mis seres queridos. Ahora, la pregunta para mí útil sería, ¿qué pasaría si todos hacemos lo mismo? Entonces, ¿cómo evitamos realmente crear el caos? No actuando caóticamente, ¿no? Claro. No actuando impulsivamente. Claro, esto se ha convertido prácticamente en una cadena, porque incluso oyes comentarios que va, yo ir al supermercado y coger a papel higiénico, qué vergüenza, ¿no? Porque ¿qué pensarán de mí? Pero claro, luego llegas allí, te encuentras el lineal prácticamente vacío, ves a gente haciendo copio de un producto muy concreto y te dices, bueno, por si acaso voy a llevarme un artículo de esto. Entonces al final acabamos contagiándonos de toda esa práctica, ¿no? Claro. Todo eso tiene todo el sentido porque fíjense que los seres humanos somos los animales que más conductas imitatorias hacemos, por ejemplo, más que los chimpancés. ¿Qué significa eso? Que tenemos tal capacidad de aprendizaje porque constantemente aprendimos a través de imitar a otros. Así que es algo como muy innato nuestro imitar. Si yo veo a alguien en pánico, me va a inducir mucho a sentir pánico y a empezar a hacer el mismo tipo de conductas. De hecho, en ocasiones, y lo comentábamos antes con Estíbaliz, que a lo mejor una conducta de miedo, que no sabes a qué viene, puede provocar una estampida. Todos saldríamos corriendo si viéramos a un grupo de 10 personas corriendo y saldríamos corriendo en la dirección en la que ellos corren, por huir de algo que a lo mejor ni existe, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Por eso, aunque es difícil, realmente me parece que estamos en una situación que lo que más conviene es sostener dialécticamente, por un lado, el autocuidado, el ser responsables con no ayudar a la propagación del virus, que eso es real, y por otro lado, mantenernos con calma y mantenernos actuando en la normalidad de todo lo que se nos está diciendo. Nadie nos ha pedido que vayamos al supermercado a llenar las despensas porque no es necesario. Si fuese necesario, se habrían tomado medidas en ese sentido. Y se habrían ordenado cómo hacerlo. Importante ese mensaje, claro. Bueno, pero claro, estos mensajes son un tanto contradictorios, porque si bien es cierto, la gente está muy pendiente de lo que ocurre y los mensajes se lanzan a través de la televisión con mensajes oficiales que vienen quizás del gobierno, de expertos, diciéndonos tranquilidad absoluta, incluso por parte de empresarios que se dedican al sector de los supermercados diciéndonos no va a haber desabastecimiento, vale, nos llega ese mensaje, pero al mismo tiempo la otra parte, las redes sociales, que también le hacemos mucho caso, nos llegan imágenes de supermercados totalmente vacíos. Entonces, ¿cómo gestionar todas estas emociones que nos causan distintas informaciones que nos llegan por canales diferentes, Acerina, ¿no? Claro, al final estamos hablando de cómo podemos tomar perspectiva. A veces nos ayudan datos, por ejemplo, ayer se hablaba, unos datos oficiales, de que en realidad el cambio climático causa muchas más muertes que el coronavirus. Claro. Y sin embargo, eso no genera esa alarma. Nos quedamos quizás con los datos del coronavirus, ¿no? Efectivamente, nos quedamos con esos datos porque además es algo agudo y es algo inmediato. El mayor problema que tenemos las personas es cómo responder de forma sabia a las situaciones, porque efectivamente el coronavirus estamos pasando por una crisis aguda que se va a tranquilizar y sin embargo actuamos con pánico. Luego hay otras situaciones que son más crónicas y que requieren de más compromiso, de las que se habla muchísimo menos.
por un montón de razones, ¿no? Claro, hace nada hablábamos con Abelino Parrilla de las circunstancias que supone pues, la enfermedad renal. Esto sí provoca muertos, hay cifras que lo demuestran, sin embargo no reaccionamos, sin embargo sí reaccionamos sobredimensionadamente quizá a esta situación. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Los ciudadanos sobreinformados, hay que a lo mejor limitar un poquito, atenerse a los medios oficiales y de ahí parar, ¿no? Quizá puede ser una receta. Totalmente. Cuando hay sobreestímulos de información que nos acaban por afectar emocionalmente, una recomendación clara es limitar el acceso a la información. Porque si yo estoy todo el día hablando sobre un mismo tema, pensando sobre un mismo tema, ¿qué me va a pasar? Es mucho más probable que mis emociones se desregulen. Entonces, mantenernos en contacto con otros estímulos, con otros problemas, con otras fuentes de satisfacción es muy importante, incluso hasta desde el punto de vista de la salud. Estamos hablando de que esto es un problema de salud, pero ¿cómo afecta al sistema inmunológico si entramos en pánico y en estrés? Evidentemente vamos a estar menos preparados para responder de una forma saludable al virus. El caso es que muchos se han visto obligados incluso a salirse de sus rutinas debido a quizás esta situación excepcional que estamos viviendo. Quizás también rutinas que las autoridades sanitarias nos obligan también a permanecer más tiempo en casa, con menos contacto con la gente. Entonces, ¿hasta qué cierto punto este cambio de rutinas también nos está afectando nuestro estado de ánimo, Acerina? Efectivamente. Esos cambios afectan al estado de ánimo. Por supuesto. Por eso mismo es muy necesario que nos cuidemos más en esos cambios de rutina. ¿A qué me refiero? A que busquemos actividades placenteras que hacer en casa, a que busquemos actividades significativas, a que nos sigamos relacionando con gente que queremos por otros medios si es necesario. Sí, hay que tirar de la videoconferencia. Pues. Efectivamente. Y adaptarnos a los nuevos métodos de saludo también, ¿por qué no? Hasta de eso incluso nos estamos riendo. ¿Por qué no buscarle esa parte humorística a determinadas situaciones y cambiar nuestro estado de ánimo, Acerina, ¿no? Efectivamente. Por lo menos en mi despacho estamos constantemente haciendo bromas al respecto y estamos tratando de vivirlo, siendo que también estamos en mucho contacto con personas muy cercanas, estamos tratando de vivirlo con humor y a la vez con autocuidado, ¿no? Claro, es que una cosa no quita la otra, ¿no? Efectivamente. Ese asunto del humor que sale ahora a colación, yo creo que es crucial para vivir todo tipo de crisis y ahora en esta se ve, porque es verdad que es un elemento importante a la hora de desdramatizar la situación. Corren también al tiempo que los bulos, afortunadamente también, pues cosas que tienen su gracia, que nos sirve para relajarnos un poco, porque si estuviéramos todo el tiempo en alarma sería insoportable, ¿no, Acerina? Efectivamente. Y de nuevo, yo siempre trato de enfocarlo en qué es lo efectivo a largo plazo. Lo efectivo a largo plazo va a ser aceptar la situación. Ahora mismo nos toca aceptar esta frustración de disminuir nuestras actividades, claro, de disminuir nuestro contacto con las personas que queremos. Preocuparnos también es inevitable, aceptar claro, que estamos todas preocupadas y a la vez no dejarnos llevar por ellas, o sea, actuar con efectividad, actuar desde la calma, actuar pensando en cómo nos gustaría que el resto de las personas actúen. Si yo no quiero ver a la gente comprando de todo y llenando su casa de productos que, por cierto, luego se van a estropear y va a ser un gasto innecesario, dependiendo de qué productos hablemos, no hacerlo yo. Claro. Bueno, y todo esto también cómo le influye a los niños, Acerina, porque estamos hablando de menores que están asistiendo a determinada información, escuchan comentarios en casa, también entre ellos en el propio colegio. ¿A ellos les afecta también de una manera especial? Claro, pues pensemos en que ellos son seres humanos en desarrollo que requieren de calma, que requieren de no vivir expuestos a estrés innecesario. Si pensamos en que los medios de comunicación están haciendo un bombardeo, ese bombardeo es importante evitárselo a las niñas y a los niños. Es importante transmitirles seguridad, transmitirles que están a salvo y que vamos a seguir estando a salvo. Porque ese es el papel de los adultos, claro, ¿no? Protegerles. Estamos en el arranque de esta situación tan nueva que nos está provocando tantos cambios. Esto se va a prolongar en el tiempo y inevitablemente los seres humanos nos vamos adaptando a las situaciones. Decaerá seguramente pues el nivel de información y de presión informativa. Hemos visto a niños jugando en medio de la guerra de Siria entre cascotes de las bombas de sus viviendas. O sea, el ser humano tiene una capacidad de adaptación que esperemos que se vaya también imponiendo en Europa, ¿no? Y que vivamos todo con una relativa normalidad, ¿no? Sí.
Sí, sí, absolutamente. Creo que básicamente lo único que estamos tratando de hacer es no colapsar el sistema sanitario, que esto es algo que depende de todos, y poder usar también esta situación para fortalecernos como sociedad, en que podemos mantenernos juntas en esto y podemos vivirlo con serenidad y bueno, con toda la paz que es posible. Antes hablábamos de esa terapia que quizás nos puede ayudar, que es el humor, a veces sacar esa parte chistosa, este tipo de momentos que estamos viviendo. No sé si también hay algunos ejercicios que podamos llevar a la práctica, Serina, para poder pasar esos momentos de incertidumbre, de esa intranquilidad que a veces nos surge al ver algún tipo de noticia. Claro que sí. Hay muchos ejercicios. Yo les puedo proponer simplemente comenzar ahora mismo sintiendo la respiración, notando cómo está el pecho, porque es posible que con todo esto tengamos el pecho un poco con sensación de opresión. Ok, vamos a comenzar simplemente notando esto. Y ahora me gustaría pedirles que traigan a su imaginación en este momento un recuerdo del pasado en el que se han sentido a salvo, queridas, queridos, con una temperatura agradable. Permitan que una pequeña sonrisa surja en el rostro. Y desde ese lugar, pregúntense, ¿cómo quiero yo hoy responder ante los desafíos que me va a plantear este día y esta situación? Como si pudiésemos traer esas sensaciones a nuestra vida presente. Bueno, qué bueno dedicarle quizás ese ratito al día simplemente para poder gestionar toda esa sobreinformación que está generando estos momentos de incertidumbre, de cierta intranquilidad, que al fin y al cabo nos las puede dar esa tranquilidad haciendo ejercicios como los que Serina nos ha hecho en este momento. Serina, psicóloga clínica, como siempre, gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Gracias. Encantada. Hasta la próxima. Buenos días.